Hola Fernando. ¿Cómo estás, Daniel? Recuerdo muy bien tu libro sobre la opinión y sobre el diario Convicción. Ámbito financiero. Ámbito financiero, perdón. Guerras mediáticas, las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad. Empecemos por la actualidad. Parecería ser que hay una constante en la historia argentina de estos enfrentamientos, pero en el pasado se dieron con tanta intensidad desde el poder a los medios. Sí, en general parte de la historia argentina tiene que ver con momentos de gran enfrentamiento ideológico y político que tuvieron una dimensión mediática. Así que, de hecho, yo te diría que al revés, este enfrentamiento actual es menor comparado que otros que ha habido en la historia, ¿no? De alguna forma casi es una escaramuza mediática en términos históricos, no es tanto una guerra mediática. Es muy conmocionante porque nosotros no esperábamos con 30 años de democracia tener un cuestionamiento tan fuerte al funcionamiento de los medios y al área que representan los medios en una sociedad abierta y en el debate público, pero realmente en términos históricos ha habido momentos mucho más terribles, mucho más, yo diría, radicales y que tuvieron consecuencias mucho más serias. De hecho, varias de las guerras mediáticas fueron preludios de etapas muy violentas de la historia argentina. Claro, pero este poder omnímodo del gobierno, esta actitud parcial y te diría en muchos momentos solapada, de este gobierno, digamos, de la administración del matrimonio Kirchner, ¿se dio en el pasado? Sí, por supuesto, ha habido desde, casi te diría que en los grandes momentos históricos, de grandes enfrentamientos políticos, ideológicos, el sistema de medios se ha quebrado en dos, o ni siquiera eso, un sector de la sociedad argentina tuvo que optar por el exilio interno y el exilio externo. Sí, pero me refiero a denostar a periodistas, desde el atril presidencial, que yo recuerde. No, tenés menciones de Perón, de Irigoyen, Pero mencionando a periodistas específicamente, con nombre y apellido y su artículo. Ha habido casos, bueno, por supuesto, hasta llegar al asesinato, ¿no? O sea, ha habido gobiernos que han asesinado a periodistas e incluso ha habido también en la intensidad de las guerras mediáticas periodistas que han querido asesinar a presidentes. Así que la intensidad que ha habido, la mayoría de las guerras mediáticas, y en esto nosotros hoy estamos mostrando un avance en la historia argentina, gracias a Dios, la mayoría de las guerras mediáticas han terminado con la ruptura del sistema político, que es algo que hoy no se ve en absoluto, excepto visiones muy apocalípticas, muy desmedidas. Claro. En el resto de las guerras mediáticas que yo analizo, desde Rosas, Rivadavia, la etapa de los 90. Desde el comienzo de lo que luego sería el país argentino. Claro, el irigoyenismo, el peronismo. Claro. Son conflictos que han terminado con la ruptura del sistema político y con previa a la ruptura. El caso Uriburu, el caso Uriburu y el papel de crítica, ¿no? O sea, y botana en un todo papel esto. En el cual el día anterior al golpe de Estado la reunión se realiza en el diario Crítica. O sea, esto lo señalás en tu libro, ¿no? La historia de los medios y en su relación con la política tiene algunas escenas maravillosas, ¿no? Aparte de una reunión en la cual concurre como decano o asesor de uno de los militares el propio Juan Perón. Así es. Bueno, el propio Juan Perón va a tener una participación también en la custodia de Uriburu. Exactamente. Está la foto histórica en la cual va caminando al lado del auto que lleva a Uriburu, ¿no? Sí, yo creo que esas reflexiones de Perón sobre el golpe del 30 pueden haber condicionado también algo. Es una hipótesis que yo tengo, que no la puedo verificar, pero la tiro como hipótesis, pueden haber condicionado algo su actitud frente a los medios a partir del año 43. Ajá. Esa sensación de que hay que controlar. Hay que controlar, hay que ser duro con el sistema de medios, porque si se deja avanzar en el proceso crítico, puede terminar acabando con el gobierno. Ese ejemplo de Irigoyen puede haber estado en la mente de Perón. Qué ironía, ¿no? Porque termina su ciclo con toda la prensa dominada. Exactamente. A través del papel o a través del digamos, completo apagón informativo. Del papel de Apol, ¿no? Y de hecho es de alguna forma lo que va generando una especie de consenso de la oposición para buscar una vía militar para terminar con el gobierno peronista en el 55, porque todas las otras vías, la vía de la expresión pública, aparecía cerrada. Claro. Es notable, en tu libro se refleja un poco también el arrepentimiento de Perón frente a la caída de Irigoyen. Por supuesto.
por supuesto, claramente. Él lo lamenta. Él ve, y además ve... Su participación. Ve dos grandes, en mi opinión, ¿no? De acuerdo a la lectura, yo hice una lectura muy exhaustiva de todo lo que dijo Perón sobre los medios desde el año 1930 hasta el año 1974, en cualquiera de las ocasiones en que se refiere a los medios, ya sean entrevistas, discursos, lo que fuera. Y Perón ve dos grandes cosas con respecto a la calle de Irigoyen. En primer lugar, toda la construcción mítica sobre procesos de corrupción, en la cual de pronto parecía que el irigoyenismo era una montaña de corrupción, una banda de ladrones, y en los procesos penales que se van haciendo después se demostró que no en era absoluto, así, claro. Que por supuesto había problemas, causas, algunos procedimientos incorrectos o incluso corruptos, pero no estaba ese gobierno completamente inundado por la corrupción, y eso fue muy funcional al golpe de Estado de 1930. Sí, sí, sí. Y por otro lado, el funcionamiento desbordado de algunos medios como Crítica, que se convierten en arietes y articuladores de la dimensión civil del golpe de Estado. ¿Y qué pasó con los otros diarios? ¿Cuál fue la actitud de los otros diarios frente al golpe? Dejaron hacer. La actitud fue que dejaron hacer. No fueron los incentivadores principales, pero la prensa y la Nación, y de hecho la prensa o la Nación, no recuerdo en este momento, dice: nosotros no buscamos lo que pasó, pero nos parecía inevitable, claro, refiriéndose al golpe de Estado. Era un clima extendido, colectivo, y además violento, ¿no? Y además, pero también hay un factor regional. El cambio, yo diría, la desazón con la democracia estaba cundiendo fuerte en clases medias y en sectores altos en todo el cono sur. O sea, no se puede ver aislado lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Brasil, lo que pasaba en Uruguay. Y entonces había una especie de cambio de clima o cambio de ciclo donde las democracias perdían fuerza, perdían de alguna forma entusiasmo. Y el sistema de medios, de una forma muy ciega, muy torpe, se plegó a ese ciclo ese ciclo climático antidemocrático y terminó pagando las consecuencias. Una de las primeras personas torturadas por Uriburu, por el policía Lugones, el hijo de Leopoldo Lugones, fue nada menos que Natalio Botana, el gran hacedor del golpe. Que es algo bastante similar a lo que pasó con Timerman. Exacto, sí. O sea, Timerman de alguna forma en el 76 ¿Lo torturan a Botana? Botana tiene, de hecho pcha una cosa... ¿O lo mantienen preso? No, tiene un interrogatorio muy fuerte con Leopoldo Lugones hijo, él y su mujer, y además el jefe de policía, en este caso el torturador, que igual que hizo Ramón Camps en el año 77... El primero que usa la picana eléctrica, ellos mismos vamos a recordarlo también por este hecho. Además, lo que hace Leopoldo Lugones es luego publica los interrogatorios, que es lo mismo que hace Camps con los interrogatorios a Timerman en el año 77. O sea, fíjate cómo son dos historias simultáneas, y son dos, tanto Botana en el 30 como Timerman en el 76, fueron dos líderes de la construcción discursiva del golpe de Estado. Por razones, algunos más genuinas, otros menos genuinas, pero finalmente terminaron participando de un error, de errores históricos tremendos. Habiéndose apropiado de la gran cantidad de medios, Perón no necesitó guerra mediática, no necesitó liberar guerra mediática. No, en absoluto. Pero la guerra mediática... Pero sí manipuló a través del papel. Claro, pero cuando la guerra mediática de alguna forma se gana internamente, empieza a pelearse externamente. Y entonces un gran problema de la prensa para Perón eran las agencias internacionales y las noticias que publicaba, los diarios de Estados Unidos, los diarios de Brasil, los diarios europeos, que eran muy críticos de la situación de Perón con respecto a la prensa interna. Sí, hubo gobiernos que se bancaron, es una expresión que hay que usar en este caso, ¿no? Que se bancaron más que otros, ¿no? El papel que hizo que tuvo la revista El Mosquito, por ejemplo, con esa burla constante a todos los gobiernos de fines del siglo XIX, es una demostración de que, en fin, de que los gobernantes no intentaban clausurar estos medios, ni intentaban agredirlo de ninguna manera, ¿no? A veces los clausuraban, eran clausuras temporarias, ¿no? Pero formaban casi como la de las reglas del juego, ¿no? De hecho, uno de los directores de las revistas humorísticas fue detenido y lo detuvieron en una de las celdas que había en el Congreso de la Nación. Mira. Así que, pero como vos decís, la generación del 80 previamente y hasta yo diría 1910... Con toda esa idea liberal fue uno de los momentos de mayor libertad de expresión en la Argentina. En capacidad de crítica a los gobernantes. Las cosas que le han dicho a Sarmiento, a Mitre, a Avellaneda, a Roca, a Pellegrini, han sido bestiales. Brutal, sí. Y además con la caricatura, ¿no? La caricatura de este español, que ya no recuerdo el nombre. Sí, es Pellicer. Eustaquio Pellicer. Eso es. Bueno, estamos en este momento
donde un sector, es decir, un periodismo realmente dividido entre aquellos que digamos, que observan y critican al gobierno, y un periodismo dócil que reproduce lo que el gobierno quiere y dice, ¿no? Exactamente. ¿Cómo describirías este momento? Bueno, a partir de la historia de las guerras mediáticas es un momento clásico, es como parte del manual. Pero yo pienso que hoy por hoy la profesión periodística ha crecido mucho en la historia argentina. Y hay una profesión y hay una cantidad de periodistas en casi todos los medios con los cuales no se puede hacer cualquier cosa. O sea, hay una profesionalidad periodística que funciona como una pared para la vergüenza profesional. O sea, un medio... Explícame mejor esto. A ver, un medio, un dueño, los directivos de un medio, los principales editores de un medio pueden estar embarcados, pueden estar empotrados en la guerra mediática. Pero en el interior de ese medio, que hay 60, 70, 80, 100 periodistas o 20 periodistas, hay periodistas que ya de alguna forma han tenido un desarrollo profesional, tienen un ideal profesional y no se puede hacer cualquier cosa con ellos. Es decir, los medios no pueden ser fácilmente convertidos en fabricantes de mentiras. Hay una profesión que de alguna forma se autodefiende. Pero al condicionar un medio, Fernando, como lo han hecho por con supuesto, el cepo publicitario, y eso por ejemplo, permanece siempre, y siempre ha existido. Sí, están dañando a periodistas. Y en algunos casos ¿Y de qué manera? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo no estoy diciendo que no exista la guerra mediática y que muchos periodistas y muchos medios se hayan embarcado, pero lo que estoy diciendo que también en el interior de esta guerra mediática hay una profesión periodística que intenta sostener los valores y los ideales profesionales y no embarcarse en una guerra mediática. Es decir, ¿qué significa no embarcarse en una guerra mediática? En mi opinión, consultar todas las voces y verificar toda la información. Fuera de eso estás en la selva. Dentro de eso estás con el manual de la ética y de las prácticas de profesionales de calidad. A mí me parece que algunos periodistas y algunos medios de comunicación se han enojado tanto que han tirado el manual de calidad profesional. Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, desde ese punto de vista, la ira... Sí, pero sabes que la situación llegó a situaciones extremas, te digo en los últimos años, ¿no? ¿Qué podías esperar de un diario atacado, vilipendiado, agredido verbalmente todos los días, llamado mentiroso, por ejemplo? ¿Qué podías esperar en cuanto a reacción, ¿no? En este caso yo soy muy cuidadoso en definir cuál es el límite y el no límite de la respuesta, ¿no? Es muy difícil, es muy complejo, se han vivido momentos muy complejos. Muy duros, pero esto se ve en todas las guerras mediáticas. Hay un momento en el cual de la crítica se pasa al agravio y a veces uno no toma conciencia de que está pasando al agravio, cree que es agraviado y en realidad está agraviando. O sea, es de alguna forma, como yo lo describo en el libro, como la ruptura del espejo. Vos ves otra cosa de lo que efectivamente estás haciendo. Claro. Y vos estás agraviando. O sea, por ejemplo, cuando, para hablar de cosas muy concretas, cuando uno analiza la conducta presidencial desde la psicología femenina, extremando los argumentos, está agraviando. Cuando uno dice que un periodista dice alguna cosa porque trabaja y es un mercenario de Mañeto o es un mercenario de quien fuere, está agraviando. Es decir, está diciendo que esa persona lo que está diciendo es porque se lo pagan, que no tiene valores, claro, y que simplemente... Es un subordinado obediente. Entonces, toda esa terminología que se ha instalado es parte además que incentiva la guerra mediática. De alguna forma, hay un momento en el cual distintos periodistas, algunos importantes, otros menos importantes, algunos directivos de medios, han decidido: nosotros no queremos quedar encerrados en este país que nos parece inaceptable si ganan los otros, y entonces yo estoy dispuesto a evitar cumplir las reglas que tengo que cumplir para poder lograr que el otro no gane. Y como el otro, además, yo pienso que está violando las reglas, tengo menos prurito para dejar de cumplir las reglas. Entonces se produce una lógica del conflicto que se va agravando. ¿La tensión social aumenta el peligro de las guerras mediáticas? Sí, sin duda. Y además, cuando la televisión entra de lleno a la guerra mediática es mayor, porque en general la pantalla en la historia argentina no ha estado dividida. Generalmente la pantalla era propiedad de alguien, de uno de los bandos de la guerra mediática. En este caso la pantalla está dividida y entonces la televisión tiene una gran capacidad de difundir y hacer que el conflicto ideológico y político penetre de una forma
más amplia desde el punto de vista social. Sí, ¿no? te A hice más la personas. pregunta porque, bueno, alguna parte del sector de los economistas habla de un año recesivo y de un año con tensión social en la medida en que el ingreso o el salario se va atrasando frente a la dinámica económica. Por eso realmente es preocupante qué puede estar pasando o qué podría pasar, porque ahora hay una especie de calma, ¿no? de tranquilidad en esta tirria gobierno-medios de comunicación. Sí. Pero ¿qué podría, digamos, cómo ves el estado de situación en este futuro inmediato? Todo depende de, en primer lugar, lo que pase con la presentación, con la adecuación, el plan de adecuación que presentó el Grupo Clarín, a ver si finalmente le aceptan la división. Pero digo, más allá de alguna... ya está planteado el término, el conflicto en términos ideológicos muy fuertes y en términos corporativos también muy fuerte, por lo tanto no creo que pueda terminar del todo la guerra mediática hasta que termine la gestión de Cristina en el 2015, ¿no? O sea, Fernando, 2015 te felicito muy especialmente por el libro. Muchas gracias. Te puedo dar otro piropo, te puedo decir otro piropo, que es el mejor de tus libros. No, muchas gracias. El más sólido, ¿no? Bueno, hemos dialogado con Fernando Ruiz, autor de Las guerras mediáticas, las grandes batallas periodísticas de la Revolución de Mayo hasta la actualidad, un libro de editorial sudamericana. El autor es un docente universitario, un apreciado y respetado amigo, docente, como dije, y además periodista, ¿no? Participas además en FOPEA, Sí. que es el foro del Soy periodismo. miembro de la comisión directiva de FOPEA. Sí, bueno, estamos todos. Muy bien. Bien.